Hola, buenas tardes. Vale, ya funciona. Bueno, pues buenas tardes otra vez. Gracias por estar aquí. Este año, para la versión 7.1, se han hecho unas cuantas mejoras, o se ha hecho un esfuerzo grande en el proceso de actualización y lo hemos nombrado sorpresas porque muchas de ellas son poco conocidas. Entonces, quizás este es el mejor momento para revisarlas y ver si realmente son agradables o no, como dice el título, porque yo creo que sí que van a ayudaros bastante en este proceso de actualización a la versión 7.1. La primera de las mejoras, o también esta también se trabajó bastante en la versión 7.0, tiene que ver con la auditoría del proceso de actualización de la base de datos, el proceso de login. Pues lo que hemos hecho, se ha trabajado mucho para que cada pequeño proceso, cada método dentro de cada grade, para cada uno de ellos se imprima el tiempo que tarda. Esto es muy útil porque incluso nos ha servido mucho internamente para saber dónde están los cuellos de botella, para ver dónde están los problemas de rendimiento. Para vuestro caso, quizás es muy bueno, es muy importante que lo reviséis porque vais a sacar o vais a obtener información que os diga, por ejemplo, que tenéis muchas versiones de artículos, porque el proceso tarda mucho, el proceso de actualización de artículos, y que quizás os dé pistas para ver cómo actuar para mejorar el rendimiento del proceso. Además, se imprime otro tipo de información relevante a nivel de debug, y también, esto es más bien a interno de soporte, también se imprime otras cosas como el nivel de parcheo, que no se hacía antiguamente, pero es muy útil para diagnosticar problemas. Aquí vemos el ejemplo del nivel de parcheo, se ve la traza, y luego, por ejemplo, pues, todos los procesos que corren para una grade y los tiempos, ahí vemos pues, 900 y pico segundos, 13 milisegundos, perdón. Cada pequeño proceso, como veis, cada clase tiene sus métodos de grade y para cada método se imprimen los tiempos. Creo que esto es muy útil para revisar el rendimiento del proceso. El segundo punto, la segunda sorpresa que queríamos ver hoy, está relacionada con los scripts que lanzan la actualización. A diferencia de la versión 7.0, donde se daba un fichero jar, que tú lanzabas como una aplicación Java, aquí ofrecemos dos tipos de scripts para cada tipo de sistema operativo, y no solo van a ayudar a lanzarlo y son más acordes con lo que otros productos hacen, como servidores de aplicaciones, que también tienen sus propios scripts. Estos también tienen una serie de validaciones importantes, como por ejemplo, que no esté corriendo otro proceso de upgrade de la misma máquina. Valida previamente que no esté corriendo, cuando lo lanzas, impide que se pueda dar esta situación. Esta situación se puede dar para casos como el que hemos mejorado. Normalmente, muchas veces en sistemas productivos o en bases de datos de clientes como las vuestras o bases de datos grandes, son pesadas y tenéis que lanzarlas en un servidor aparte. Entonces, os conectáis vía SSH porque quizás esa máquina tiene mejor rendimiento, tiene más memoria, más CPU. Y antiguamente, en versiones anteriores, si se cortaba la conexión SSH porque cerrabas el portátil, de hecho a un cliente me lo había reportado, se perdía la actualización. Gracias a la mejora que se ha incorporado, no se pierde, sigue corriendo la actualización y te puede volver a conectar y verificar cómo está el estado de ese proceso. Por lo tanto, creo que es una mejora muy importante y requerida entre vosotros y ayudará a mejorar esa experiencia. Bueno, con esta imagen también quería representar un poco el ir para atrás, digamos, volver a un estado anterior, porque una cosa que también se incorporó en un Fixpack, me parece que el 40 de XP 7.0, y que se ha seguido trabajando en la 7.1, es hacer que los Fixpacks sean revertibles. ¿Por qué no eran revertibles antiguamente? Porque a veces hacían pequeños cambios a nivel de datos de la base de algún componente o algo, y eso hacía que si echabas para atrás el Fixpack porque tenías algún problema, esos módulos no levantasen, porque el esquema version asociado a esos datos no es el que pedía la versión anterior de ese módulo de código. Entonces, lo que se ha trabajado mucho con el framework, el paradigma de esquema version. El esquema define el estado de las tablas asociadas a un módulo o al core y tiene 3 dígitos, el mayor, minor y micro. Pues lo que se hace es que solo aporteamos y solo incluimos en Fixpack los cambios que son micro. ¿Por qué? Porque estos cambios son revertibles, son buenos en performance, son del tipo de aumentar el tamaño de un campo,
añadir índices o modificar índices, cambiar datos para adaptarlos a la lógica actual. Entonces, se tiene mucho control y se han creado muchas reglas para controlar esto y hacer que los feedbacks sean revertibles respecto a los datos contenidos en la base de datos. Bueno, esta imagen no sé si representa lo que voy a mostrar ahora, pero voy a hablar del core y cómo se ha hecho un nuevo framework para el core. El core al final es una estructura bastante, no es monolítica, digamos, pero hemos querido hacer una mejora respecto a grades similares a los módulos. Entonces, se han seguido mucho los patrones que hemos hecho en los módulos, que nos dan muchas ventajas, y tratar, por ejemplo, de dividir los procesos de actualización en porciones muy pequeñas. Esto facilita enormemente el seguimiento y si hay algún problema es muy fácil diagnosticar. También cada pequeño proceso tiene un esquema de versión asociado y esto hace que podamos hacer un seguimiento mucho más estricto de cómo está la actualización en el core. Sabéis que el core es, digamos, la parte fundamental sobre la que trabajan todos los módulos de Liferay, contiene un montón de datos también, creo que son 80 tablas más o menos, la de usuario y la de permisos. Pues antiguamente no se almacenaba un esquema version por cada método de upgrade, sino que simplemente se indicaba la versión en la que estabas, de la 7.0, la 6.2, etc. El hecho de que almacenemos un esquema version por cada pequeño proceso nos permite saber en qué versión concreta respecto a los datos estáis vosotros. De esta manera podremos permitir entregar feedback con pequeños cambios micro en esos feedbacks y ejecutarlo bajo demanda con la herramienta. Voy a volver para atrás porque también, quizás para los más viejos del lugar o los que han trabajado con versiones más antiguas de Liferay, se acuerden de las propiedades estas de upgrade processes. Esas propiedades que teníamos que configurar para actualizar y que seguían en el portal hasta la versión 7.0 han desaparecido. Esto para internamente quizás afecta más, pero ayuda mucho al proceso de release y al proceso de entrega de feedback. Bueno, este pantallazo seguro que os resulta familiar. Es un clásico, o era clásico antiguamente con Windows cuando daba un problema. Ahora creo que es más amigable o pasa también menos. Pero lo que he querido mostrar con esto es qué pasa cuando hay un error. El upgrade creo que se ha mejorado y se han hecho muchas mejoras que pueden ayudar a que, y creo que funciona mejor, en mi opinión, solo con las pruebas que hemos hecho, pero puede pasar con un error entre medias o con algún dato inconsistente, etcétera. Pero la mejora respecto a otras versiones es que hemos conseguido que se pueda relanzar el proceso tanto para el core como para los módulos. Es decir, si se da un error, tendremos la posibilidad de arreglarlo, borrar datos inconsistentes o con un hotfix o lo que sea, y relanzarlo del último punto de fallo. Esto lo podemos hacer para todos los procesos de upgrade de la 7.1 para adelante, todos los que se han incluido en el path de la 7.0 a 7.1 y los futuros, y todos los módulos, porque para los módulos ya estaba incorporado en la 7.0. Entonces, una gran ventaja para esos entornos no productivos, donde tenemos que repetir varias veces el upgrade, por no tener que recuperar el backup siempre. Para el 90% de los procesos se puede hacer, y si no se puede hacer, podéis hablar con soporte o con nosotros para ver si se puede mejorar para que se pueda hacer. La sexta sorpresa tiene que ver con los índices, y por eso he puesto aquí archivadores para buscar y tal. Y es una mejora que hemos implementado, que hemos promovido desde Soporte España, porque hemos encontrado que a veces la gestión de los índices de base de datos es compleja, en el sentido de que a partir de la 7.0 tenías que definir un proceso de upgrade para modificar los índices o crearlos a manos. Ninguna solución parece sencilla para realmente lo que es, porque los índices al final vienen bien para queries, los puedes crear en cualquier momento. Entonces ha promovido desde Soporte España una mejora que todavía está en progreso, todavía no se ha enviado a Brian ni a Estados Unidos, pero ya está realizada, que permite que, al igual que pasa en el core, tras acabar el upgrade, se revisen todos los índices para ver si están bien creados. Y si hay alguno que no está creado del todo correcto, se cambia. Pues esto se ha implementado en módulos. Después de cada upgrade de módulo, se comprueba si los índices definidos tal cual que están en el Service Builder están en base de datos. Y es una mejora importante. Además, hemos añadido 2 comandos, y si queréis los enseño mejor en directo. Joder. A ver si lo podemos ver aquí. Aquí tengo levantada una master
el servidor de máster con los cambios que hemos implementado. Y si me conecto, por ejemplo, a la consola Gogo, ya estamos en los comandos. Si ponéis upgrade 2 puntos, veréis los comandos que existen. Ya conocéis el upgrade check. No sé, espera, a lo mejor se ven mejor. Se ve mejor, quizás, ¿no? Vale. Upgrade check, execute all, son comandos ya conocidos por vosotros, para la gente que ha trabajado en la 7.0, y hemos implementado dos nuevos comandos, el update indices y el update indices all. Estos permiten que en un momento dado podamos verificar el estado de nuestros índices para un módulo de Service Builder. Por ejemplo, si buscamos el identificador de journal 573 para el servicio, y ponemos upgrade 2 puntos 573, el bundle ID. Aquí a la derecha tengo la consola del log del servidor. Tenemos que verificar los índices para ese módulo, ¿vale? Bueno, si por ejemplo tuviésemos que hacer un cambio o estuviesen desincronizados por algún motivo, digamos, los definidos en el Service Builder con lo de base de datos, esta operativa nos podría ayudar a ello. Lo que estoy haciendo ahora, por si no se ve bien, es que esto no lo puedo aumentar, es conectarme a la base de datos, ir a la tabla journal. Bueno, no me deja. Bueno, ya abro los índices y si borro un índice, si ya voy a la pantalla anterior y hago lo mismo, veis como ese índice que acabo de borrar me lo ha regenerado. Ha detectado que la definición que tenemos para ese módulo incluye un índice que no está en base de datos y lo ha regenerado. Esto da mucho juego y podéis hacerlo con todos los módulos. Si nos vamos ejecutamos para all, se recorre todos los módulos de Service Builder del portal, incluso los vuestros que tengáis desarrollados por vosotros, y comprueba si los índices están correctamente creados. Esto yo creo que es muy útil porque es algo que la necesidad de crear un índice surge por muchos motivos y puede ser útil para todo ese tipo de casos. Bueno, antes de seguir también me gustaría mencionar que todo el desarrollo de esta parte lo ha hecho un compañero nuestro, está Ricardo Couso, que está por aquí, y me gustaría darle las gracias porque ha sido un trabajo muy fino, muy bueno, y creo que se lo merece. A ver si luego también Brian nos lo aprueba tal cual o hay algún cambio. Esperemos que más o menos sea lo que he mostrado aquí. Bueno, con esta foto quería mostrar cosas que quedan ocultas, que a veces quedan ocultas tras un proceso o tras una nueva release y que se han quedado en el tintero. Por ejemplo, hay dos cosas que el equipo de Journal no da publicidad o no ha comentado mucho, el equipo de Web Content, y que muchas veces hablamos en los simposios de cosas más rimbombantes, de e-commerce, de audience targeting, de cosas más, a lo mejor a priori más importantes, pero hay dos mejoras ocultas que se ven por el proceso de upgrade, porque cuando actualizamos a 7.1 hay dos procesos bastante grandes y lo que tiene detrás es que hay dos mejoras. Por ejemplo, la primera de ellas es que a partir de la 7.1 permitimos definir una tabla independiente para almacenar las traducciones de los campos. Hasta ahora, si no lo sabíais, se almacenaban como XML, puede tener sus ventajas, pero traía otras desventajas. Ahora explicaremos todo esto. Y la otra mejora es que tenemos un repositorio único de imágenes. A lo mejor no lo sabéis, pero cuando seleccionáis una estructura de contenidos y plantáis o ponéis un campo imagen a la estructura, estáis haciendo uso del repositorio de Journal para imágenes. Si cogéis y pegáis a esa estructura, pegáis un campo de tipo Document Library y luego subís una imagen, estáis haciendo uso del repositorio de Document Library. Son dos repositorios distintos que pueden liar, ¿no? Bueno, ahora hablaremos de ello. Bueno, respecto a la primera mejora, ¿qué nos aporta esto? Pues que ya no tenemos XML en base de datos. Antes teníamos un XML, esto hace que suelen ser campos CLOP, por tanto, es difícil trabajar con ellos a nivel de SQL porque los campos CLOP tienen restricciones como que no se pueden usar en distinct o en group bys o cosas de esas. Y aparte que ordenar directamente de base de datos por esos campos es imposible. Tú no puedes ordenar XML por el texto contenido en el XML. Entonces, esto trae una serie de ventajas. Tener una tabla extra para las traducciones trae una serie de ventajas y es implementado para el campo nombre y descripción de la tabla Journal Article. El equipo de Web Content ya trabajó en ello
ya la he implementado en la 7.1, para que lo podáis observar. Hay un proceso, lo menciono en esta charla porque hay un proceso de actualización bastante importante que mueve todos esos XMLs a esa tabla extra de Journal para las traducciones. Esta funcionalidad también la tenéis disponible para vuestros módulos de Service Builder y allí en ese enlace tenéis más información. Simplemente tenéis que configurar una propiedad en el Service Builder para hacer uso de una tabla independiente para las traducciones. La mejora que comentábamos anteriormente de repositorio único, pues es importante porque nos va a ahorrar espacio. Además, el repositorio de Journal Article Images hacía que si tú usabas una imagen o ponías una imagen en un contenido, esa imagen no se pudiese reutilizar. Estamos perdiendo mucho espacio de disco por eso. Entonces, creo que eliminar los Journal Article Image y hacer uso siempre de la Document Library e imágenes ahí, pues se permite reutilizar y permite ahorrar mucho espacio de disco. Simplemente comentar que durante el proceso de upgrade tenéis que disponer un espacio suficiente. Si tenéis imágenes de ese tipo, podréis hacer un select count de la tabla Journal Article Image para ver cuántas tenéis y definir un espacio suficiente de disco porque van a convivir durante el proceso de upgrade que pasa las imágenes a la Document Library. Luego ya podréis borrarlo sin problema, pero en ese momento van a convivir los dos espacios. Simplemente comentar eso, que se va a ahorrar mucho espacio para futuro. Bueno, creo que he dejado los dos puntos quizá más interesantes para todos vosotros para el final. El siguiente habla de las herramientas que tenemos para desarrollar o para hacer crear nuevos módulos o desarrollos personalizados. Y en este caso, en primer lugar, me gustaría hablar de los breaking changes. Creo que se han hecho cambios, quizás no tantos, seguro, no tantos como de la 6.2 a la 7.0, pero sí se han hecho cambios relevantes. Bueno, por ejemplo, se ha implementado el estándar Polos 3.0 dentro de Library. Tenéis la posibilidad de... Bueno, se ha eliminado el soporte a Velocity, tenéis que pasar a FreeMarker en los temas, pero el motor sigue ahí. De hecho, si tenéis plantillas de Velocity para artículos, podréis seguir usándolas en 7.1, aunque recomiendo que no desarrolléis mucho más porque se acabará quitando en algún momento dado. Bootstrap 4 para los temas. Hay una guía completa para saber cómo pasar de 3 a 4. Pues ha seguido extrayendo propiedades de Portal Properties a configuración de OSGI. Es importante. También dentro del IDE entregamos una herramienta que te dice a qué propiedad de OSGI corresponde tu antigua propiedad de Portal Properties. Y luego otras clases del core se han extraído a módulos. Todas están relacionadas la mayoría de ellas con Portal Kernel y los módulos empiezan por Petra en este caso. Tenéis más información en el link ese de los Breaking Changes en la página de Library. Más cosas. Bueno, pues continuamos con la Code Upgrade Tool. Está disponible para la 7.1. Se basa en los Breaking Changes y os va a ayudar mucho. Os animo a que la uséis. La gente ha dado un buen feedback sobre ella porque creo que ayuda entre el 50 y 70% de los cambios que tenéis que hacer en vuestro desarrollo, es adaptaros a la nueva versión, a la nueva API. Esta herramienta os ayuda bastante. Luego se han mejorado algunos comandos para diagnosticar el tema de dependencias en runtime. Tenemos el comando system_check que aglutina los anteriores, que para calcular dependencias circulares que se estén haciendo, para calcular dependencias insatisfechas. Y también algo que pedía mucha gente, porque el Eclipse a veces no es lo que más últimamente se está usando más IntelliJ, pues hay un plugin IntelliJ también de Library. Incorpora más funcionalidades, no todas las que tenemos para el Eclipse, pero para el 7.1 incorpora más funcionalidades. Y luego también me gustaría destacar, en el simposio en Estados Unidos se habló una charla específica de las herramientas de desarrollo. Uno de los comandos que se mostraron fue este que se llama Blade Watch. Sabéis que Blade es la herramienta de comandos para ayudaros al desarrollo, generar módulos, generar estructuras de módulos. Y hay un nuevo comando que me pareció muy interesante y quería mostrarlo porque, bueno, lo que hace básicamente el comando es tratar de poder escuchar un directorio de una carpeta donde está el código y desplegar en caliente. Aquí está haciendo un Blade Watch dentro de un módulo que creo que se llama To-Do Web. Al principio lo que dice es que para desplegarle le hace falta el módulo API. Entonces
vamos para atrás y hacemos un blade watch, la carpeta donde se encuentra el API, el service y el web. Lo que está haciendo por debajo este comando es desplegando nuestro jar, pero sincronizado con nuestra carpeta de código. Esto permitirá que podamos hacer despliegues en caliente de forma automática. Creo que para desarrollar es muy importante. Aquí va a añadir el portlet que acaba de desplegar en la página. Bueno, se ve el típico JSP con un mensaje. Y si ahora nos vamos a nuestro editor de código y ponemos otra frase, simplemente al salvar veremos cómo eso se muestra. Entonces creo que es una cosa muy ágil, que siempre se ha buscado, que hay herramientas que también hacen esto, pero a veces son complicadas de montarlas con el entorno y tal, y creo que es muy útil esto. También se vale para el código Java, no solo el JSP. Añado otro mensaje y veremos cómo por debajo lo que está haciendo la aplicación es escuchando esa carpeta y haciendo un despliegue. Como tenemos módulos, también ayuda a que el despliegue sea muy rápido y todo vaya mucho más fluido. Creo que es importante y por eso me ha gustado resaltarlo, porque yo mismo me he sorprendido de esta herramienta y creo que es interesante. Y bueno, ya por último, me he dejado, bueno, quedan 8 minutos y pico. Me quería hablar del performance, porque el rendimiento, que es lo que más pide la gente, o dice, joder, es que tenemos a veces un upgrade que tarda 20 horas y para hacerlo en producción pues es un poco, bueno, pues de verdad que se ha hecho mucho esfuerzo en esta versión y ahora os daré más información para sacarle todo el partido a esta versión respecto al rendimiento. Bueno, partiendo un poco de que las actualizaciones directas que se permiten son desde la 6.1.30 y superior a la 7.1, o sea, de 6.1.30 o versión superior a la 7.1 puedes hacerlo en un paso. La gente que tenga una versión anterior no hay problema, pero tiene que hacer 2 pasos. Parar antes, parar de la 6.0, de la 5, la que sea, a la 6.2, por ejemplo, y luego saltar a la 7.1. Esto ha permitido que podamos trabajar en una refactorización de procesos del código, que es muy interesante porque teníamos código en library, quizás por tratar de cubrir todos los casos y todas las posibles inconsistencias con datos y tal, teníamos procesos de verificación. Los procesos de verificación, para que no lo sepan, eran procesos que se ejecutaban siempre después de una upgrade y que podrían haber estado creados hace mucho tiempo en library. Se crearon en su día porque no permitíamos, hacer pequeños cambios en Fixpack, como hemos visto que el framework permite ahora. Entonces, pero esos se han quedado ahí porque no sabemos si realmente lo necesitamos. Se ha hecho un análisis muy profundo de esos procesos para ver si aplican realmente a los clientes que se migran a las versiones que se pueden migrar a 7.1. Algunos de ellos han sido movidos a un upgrade, a un proceso de upgrade propio de la versión que corresponda, del paso a lo mejor de 6.1 a 6.2 o de 6.2 a 7.0, y otros se han directamente eliminado porque ya está, el problema ya está corregido y no es necesario ejecutar nada, y lo estábamos ejecutando. Entonces, se ha ganado mucho con esto y creo que va a ahorrar mucho tiempo. Otras mejoras que se han hecho, se ha trabajado en que los procesos de actualización, algunos de ellos, los más pesados, puedan ser multihilo. Ahí también dar las gracias al equipo de Journal, porque me ayudaron también al equipo de Web Content, porque con algún proceso que era realmente pesado. Luego, los bucles, que a veces se tienen bucles para ejecutar sentencias SQL, update o inserts, pues tratar de buscar hacerlo en una sola sentencia. Quizás no podíamos porque necesitas funciones nativas de la propia base de datos, pero bueno, al final cada base de datos implementa de una forma y se puede buscar alguna solución. En algunos casos lo hemos encontrado. Tengo el caso de un proceso que no podíamos hacerlo de forma nativa porque las bases de datos no soportaban un comando concreto, pero ¿por qué no si lo hacemos al menos por una parte de ellas? Pues se pasó de unas horas, o incluso días en algún caso, con bases de datos gigantescas, claro, a 36 segundos. Fue una cosa, yo me sorprendí porque, digo, no sé si algo se ha hecho mal, pero en realidad lo que estaba pasando es que estábamos tratando de popular el UID de los registros, que estaba vacío, y lo generamos en Java y hacíamos un insert, un update por cada registro. Si usamos la función UID que tiene la mayoría de bases de datos y mandamos una sentencia que la haga por sí solo hacemos una petición y lo va a hacer todo la base de datos. Entonces, fue muy sorprendente, pero se ha ganado bastante tiempo en casos como ese. Y ya lo más importante, y es importante y quería recalcarlo porque no se suele hablar de esto, es
La diferencia que hay entre el uso de base de datos con el portal, el uso normal habitual del portal, cuando la gente entra en tu portal, y el uso en un proceso de actualización. Daros cuenta que, por lo general, el 95% son lecturas en el uso habitual del portal. La gente consulta, no suele editar. Y, sin embargo, en un proceso de actualización es todo lo contrario. He puesto 98 porque he hecho unos cálculos, pero podría poner 99, o 99 con algo. 98% de escritura. Estamos hablando de que no tiene nada que ver el uso que hacemos de la base de datos. ¿Por qué no tuneamos diferente la base de datos para este proceso que para el uso normal del portal? Pues eso es lo que hemos probado, hemos estado haciendo pruebas, estamos en ello todavía, y fijaros como MySQL, de una base de datos grande de 6.2 a 7.1 hemos pasado de 12 horas a 3 horas y 40, solo cambiando la escritura a disco, haciendo que la base de datos, la escritura sea asíncrona, solamente con eso. Lo que hace es que no espera hacer escritura a disco para devolverte un OK, te lo devuelve directamente cuando procesa la operación. Esto se puede hacer, esto por favor no lo hagáis en producción porque si hay algún problema se pierde datos con los que esté trabajando, pero en un sistema, en un momento como una actualización donde tienes un backup, estás todo muy atado y muy seguro, creo que merece la pena hacerlo. Lo mismo con Postgre. Postgre partía de la misma base de datos de unos tiempos mejores, de 4,10, pero abajo un 30% casi. Solamente con esa configuración que es viable en toda la base de datos. Vamos, preguntar a vuestro DBA o vosotros si sois DBAs o sabéis de base de datos, porque hay otras propiedades que seguramente podéis trabajar con ellas, como quitar la caché. La caché, si no haces lectura, ¿para qué quieres caché, no? Seguramente, pues entonces a lo mejor es bueno. Pero vamos, esta propiedad en concreto, valorarla porque puede ser muy útil. Y luego, bueno, se está trabajando también lo mismo con Oracle, SQL Server, MariaDB y DB2, todos tienen alternativas similares y arrojan tiempos, no lo he publicado porque estamos en ello, pero arrojan tiempos similares y queremos publicar un white paper de esto quizás en noviembre, con todos los datos exactos. Y luego también, por último, bueno, lo que he dicho, que es solamente este tuneo específico puede ahorrar un 80% del tiempo, una barbaridad, para que no tengáis esas ventanas tan grandes de paso a producción cuando hagáis un upgrade. Y comentar también que todos estos cambios, bueno, primero indicar que esto también lo podéis aplicar a cualquier upgrade. A la de la 7.0, si vais a hacer la 7.0, se puede aplicar este tipo de tuneo porque es independiente del library. Pero después de todos estos cambios, sí que es verdad que la 7.0 se hizo mucho esfuerzo en migración a OSGI y la 7.1 hemos invertido bastante tiempo en esto de upgrade y el upgrade de 6.2 a 7.1 tarda menos que el del upgrade de 6.2 a 7.0 por lo general. No quiero meterme ahora, pero por lo general con algunas pruebas que hemos hecho, esto es bueno porque se nota que el esfuerzo ha valido la pena. Esa refactorización ha ayudado mucho a ello. Y bueno, con esto ya he terminado. Si queréis creo que tenemos un poco de tiempo para alguna pregunta, tanto aquí como luego cuando queráis. ¿Me pilláis por ahí? Ninguna, ¿no? Bueno, si os surge cualquier cuestión, paradme por arriba o en cualquier sitio porque estoy encantado de responderlas. Y nada, que si queréis votar la sesión podéis hacer la aplicación y si no queréis también está bien. Y daros las gracias por estar aquí y nada, que disfrutéis del resto del simposio.